Buenos días a todos. Gracias por venir esta mañana a nuestro webinar sobre blockchain en la industria financiera. Espero que estén todos bien, saludables. La idea de hoy es enfocarnos en una experiencia dentro del marco de la Mesa de Innovación Financiera, auspiciada por el Banco Central de la República Argentina. Es un caso de una red blockchain permisionada de un grupo de bancos enfocada en dos casos de uso específicos. La idea es que podamos entender cómo se llegó a la selección de ese caso de uso, cómo fue la experiencia de la implementación de la prueba de concepto y cuáles son los próximos pasos. Para contar un poco esta experiencia, contamos con el apoyo de Claudio Fiorillo. La verdad que Claudio es un placer haber conocido a Claudio en este proceso de la prueba de concepto. Es una persona que tiene más de 27 años de experiencia en la industria financiera. Trabajó como socio consultor en Deloitte y es consultor y conferencista en diversos eventos en Argentina y en Latinoamérica. Trabaja para bancos locales, pero también para bancos regionales. Claudio nos va a contar su perspectiva de este proceso desde el lado de la coordinación del proyecto y de lo que él vio y ve como potencial en este tipo de casos de uso. Por mi parte, también tengo varios años de experiencia en la industria de tecnología. También trabajé del lado de los bancos, en Bansud, en el recordado Banco Bansud de Argentina, en Santander, y participé de todo el proceso de transformación de la banca en aquella época, de la banca automática, automatización de transacciones y de la evolución de la banca hacia el modelo de Internet. Trabajé 10 años en Microsoft, en la vertical de industria financiera, y hace 10 años fundamos junto con Guillermo Villanueva Grupo Sabra. Nos enfocamos en implementar capacidades tecnológicas enfocadas en la transformación digital. Hace 5 años comenzamos a recorrer el camino de blockchain y las aplicaciones descentralizadas. Y hoy nos estamos lanzando nuestra primera plataforma enfocada al mundo enterprise y de gobierno para simplificar y dar mayor acceso a las organizaciones a la implementación de este tipo de proyectos, de las plataformas descentralizadas y sobre plataformas blockchain, tecnologías blockchain. Un resumen de nuestras organizaciones. RSK es una compañía que nació en Argentina, es uno de los proyectos blockchain más importantes a nivel global. Es la red de smart contract más segura que contamos en este momento, sobre la cual nosotros montamos esta prueba de concepto y una serie de proyectos que también vamos a mencionar. Grupo Sabra, como ya les dije, nació en Argentina también y tiene su centro de desarrollo en la provincia de Tucumán, y nos enfocamos en este momento en ofrecer al mercado plataformas cloud para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Junto con RSK estamos montando esta nueva oferta que ya está disponible en el mercado, que son un grupo de componentes tecnológicos accesibles por diversos marketplaces en el cloud o instalados en sus propios servidores, infraestructuras, de una serie de componentes que van desde el despliegue de una red como la que vamos a ver hoy hasta ciertos features que son desde los más básicos como conceptos de identidad, de certificación de documentos, procesos, hasta componentes más complejos dentro de un proyecto de una aplicación descentralizada. Bueno, antes de avanzar con el caso específico del Banco Central y del sistema financiero argentino, que es el foco de hoy, quisiera compartir una visión que tiene que ver con un componente básico de cualquier proyecto blockchain. Desde nuestra perspectiva, es medio difícil justificar un proyecto sobre plataformas blockchain dentro de una compañía. Nosotros vemos que este tipo de tecnologías brindan mayor valor en ecosistemas, en lo que nosotros llamamos ecosistemas, en donde existen diversas organizaciones, organismos de gobierno o empresas. Y a partir de la experiencia de estos últimos 5 años es que llegamos a esta conclusión y tenemos este tipo de razonamiento más allá de la experiencia global, ¿no? Creemos que el futuro de blockchain en el mundo enterprise está enfocado en este tipo de experiencias. Y voy a nombrar algunas. Las que están en verde son las que están ya o en producción o una prueba de concepto en funcionamiento, como la del
la del ecosistema del sistema financiero argentino, pero tenemos una, por ejemplo, en el mercado de energía. Gasnet es una red permisionada blockchain sobre RCK Enterprise, que está enfocada a las distribuidoras de gas y tiene distintos casos de uso muy básicos, como generar identidades a los distintos actores, como los clientes finales, los gasistas matriculados, las entidades de regulación del gobierno, como la ANARGAS, y las distribuidoras. Y lo que permite, por ejemplo, es la certificación de instalaciones de gas, nuevas conexiones o reconexiones de gas de manera remota, totalmente desatendida a partir de aplicaciones mobile o web, firmando cada una de las transacciones con la clave privada de la identidad en blockchain. Y todo eso se guarda no solamente en la red permisionada, que es Gasnet, sino que tiene un anclaje en una red pública donde no se tiene control, con lo cual se logra un doble nivel de seguridad. Bueno, hay otro tipo de casos de uso muy interesantes, pero no me quiero enfocar en esa experiencia. En el mercado de capitales estamos teniendo una increíble experiencia. Con Vime comenzamos hace casi 3 años a trabajar en esta transición hacia aplicaciones descentralizadas, primero con aplicaciones periféricas, como por ejemplo una aplicación que ahora va a tener mucho uso, que es la gestión remota de las reuniones anuales de asamblea de accionistas, que es todo un proceso de certificar derechos de voto a partir del certificado digital de tenencia de acciones, la gestión de la agenda, la votación, el check-in, el check-out de la reunión, etcétera. Todo eso se hace de manera remota y sobre tecnologías blockchain, utilizando de vuelta conceptos de identidad, de clave privada, de firma, de certificación de un proceso, de un documento, de una votación, etcétera. A partir de esa experiencia pasamos a otros proyectos que hoy tomaron mucho más relevancia en los últimos 2 meses a partir de esta situación de la pandemia, que son Listadas, que es una ventanilla electrónica donde todas las compañías que cotizan en bolsa pueden presentar toda la documentación que están obligados a presentar de manera certificada y remota. Desde balances hasta nuevas emisiones de deuda, todo tipo de documentación se presenta a través de esa ventanilla electrónica. Y por otro lado, un proyecto muy interesante que es IPYME, que es un mercado electrónico de activos digitales. Los primeros elementos que se negociaron en ese mercado fueron los cheques electrónicos y los pagar electrónicos, que cuando se lanzó en enero tenían menos de 50 cheques por día, por ejemplo, y hoy ya negociaron en el primer mes de pandemia más de 2.000 millones de pesos de préstamos hacia las pymes. Y PYME es una solución enfocada a financiamiento para pymes y que en este momento está tomando mayor relevancia por la situación que estamos pasando. Tenemos varios proyectos en cartera que van a ser anunciados en el corto plazo a través de DIMA. Y en el mundo de gobierno tenemos una solución que por el momento sirve como anclaje de la información de todas las licencias de conducir digitales, que se lanzaron hace un año y un poco. Toda la información de esas licencias se guarda en una red permisionada de 24 nodos, que lo que permite que cada jurisdicción pueda acceder a la información actualizada del estado de cada una de esas licencias, ya sea suspendida, en vigencia o vencida. Ese es el primer objetivo de ese proyecto, es darle un nuevo nivel de seguridad a la información de esas licencias de conducir. Bien, hay otros proyectos que son los que están en amarillo, por ejemplo, un marketplace de logística para carga de camiones, un proceso de emisión de fideicomisos financieros para los pagarés que emiten las empresas de retailers para financiación propia. El agro busca certificados de origen, tokenizar activos líquidos, por ejemplo, un campo, poder emitir deuda a partir de un activo no líquido como puede ser un campo. En el mundo de la salud estamos analizando con laboratorios y obras sociales simplificar y agilizar el proceso de aprobación de tratamientos, por ejemplo, oncológicos, que requiere una serie de aprobaciones, y por la necesidad de que ese proceso de aprobación sea rápido, se están buscando alternativas para certificar ese proceso. Y bueno, vemos en Argentina, pero en el mundo también estamos haciendo distintos proyectos. Voy a nombrar 2. Un gobierno europeo nos está proponiendo digitalizar y tokenizar una serie de procesos y trámites gubernamentales, empezando con identidad soberana,
una moneda digital, una serie de proyectos muy interesantes que en el corto plazo vamos a poder empezar a compartir. Con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y con esto termino, estamos a punto de lanzar, y esto es quizás una primicia, una aplicación que se llama David 19, que es una aplicación diseñada para la gestión de punta a punta de cualquier tipo de pandemia. En este caso, el COVID, pero puede ser aplicada a cualquier tipo de enfermedad. Lo que permite es gestionar la cuarentena a partir de una identidad soberana y de ciertos certificados, hasta un futuro certificado de vacuna que se supone que vamos a tener que gestionar y que nos va a permitir, por ejemplo, movernos y entrar a ciertos lugares públicos en donde nuestra identidad digital en nuestro celular va a tener una certificación que es la de la vacuna contra ese tipo de enfermedades. Pero bueno, es un panorama bastante amplio. Cierro con lo que dije al principio. Las tecnologías descentralizadas y blockchain en particular tienen un especial valor cuando se trata de ecosistemas diversos. Y es por eso que creemos que en los sistemas financieros puede haber escenarios de muchísimo valor que simplifiquen ciertas operatorias y como vamos a ver en el caso de hoy, en la de cheques y de rechazos de débitos directos, particularmente en la situación actual, puede tener ciertos beneficios. Para eso voy a dejar lugar a Claudio para que nos cuente cuál fue su experiencia y cuál fue el proceso específico de esta prueba de concepto. Claudio. Sí, gracias, Pedro. Buen día a todos. Bueno, un poco como comentaba Pedro recién, la idea es contarles un poco de qué se trata esta prueba de concepto sobre tecnología blockchain que se hizo en el marco de la mesa de innovación del Banco Central el año pasado. Destaco esto porque no es una prueba, digamos, que esté, digamos, dentro de lo que es el Banco Central, sino en el marco de la mesa de innovación, en conjunto con una serie de actores que participaron dentro de ese espacio y que ahora les voy a comentar un poco. A ver, yo creo que cuando la gente de RCK y de Grupo Sabra me invitó para comentarles un poco la experiencia en el día de hoy, creo que es interesante por ahí hacer una pequeña introducción respecto de el antes y el después, porque hay un eje de tiempo entre que hicimos esta prueba de concepto y hoy, en donde han sucedido muchas cosas, como es de público conocimiento, que las estamos de alguna manera u otra sufriendo con el encierro y demás por toda esta historia de la pandemia, pero creo que eso puede marcar claramente un antes y un después también para los casos de uso de esta tecnología. En aquel momento el objetivo dentro de ese marco que mencioné era tratar de explorar el uso de la tecnología blockchain para la industria financiera. Y un poco lo que nos proponíamos entre todos los actores participantes era ver qué cosas se podían hacer a través de la implementación de esta tecnología. Repito, eso fue en un momento en donde la tecnología estaba a disposición, donde uno podía discutir de alguna forma la mayor o menor madurez de la tecnología y en donde ciertamente varios actores de la industria financiera, bancos internacionales, globales y demás, y otros países en el mundo, ya habían, digamos, iniciado un recorrido en cuanto a la implementación de tecnología blockchain. Y un poco lo que dijimos acá fue, en el marco de la mesa de innovación, decir, bueno, ok, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la aplicación de esta tecnología para el sistema financiero argentino? Se tuvo varias discusiones y finalmente se llegó a un caso de uso no monetario. ¿Por qué no monetario? Porque recuerden, el año pasado surgió con mucha fuerza en su momento el proyecto de Libra, encabezado por Facebook, monedas digitales, varias autoridades del mundo, bancos centrales, Fondo Monetario y demás, hicieron mención a las, digamos, posibles ventajas y desventajas de tener una criptomoneda o el uso de criptoactivos. Y la verdad es que en ese momento todavía no estábamos preparados como para ir hacia un desafío de esas características, habida cuenta que implica un proceso de transformación muy grande. Repito,
Eso fue el año pasado en otro contexto. Este año quizás esa ecuación o ese análisis hubiera cambiado un poquito a raíz de lo que estamos viviendo. Pero bueno, en definitiva se llegó a esta conclusión de proponer un desafío que es un caso de uso no monetario con aplicación de la tecnología blockchain para hacer mensajería entre entidades financieras. ¿Cuál era el objetivo principal, digamos, de implementar esto? Es un sistema descentralizado, como mencionaba Pedro recién, que es la característica de esta tecnología, para el manejo de tickets y novedades en cuentas bancarias, de forma tal de donde las entidades pudieran tener acceso o los distintos actores del sistema financiero puedan tener acceso para crear o para cursar transacciones de manera más estándar, confiable y segura. ¿Y para qué se hacía esto o cuál era el objetivo principal? Por un lado, mejorar el procesamiento de pagos en el back office de las entidades y el proceso de reconciliación entre distintas entidades, disminuir la probabilidad de errores y las disputas entre las entidades por cheques rechazados o por débitos mal efectuados o débitos incorrectos, mejorar el tratamiento de los falsos positivos vinculado con posible detección de sanciones, hacer distintas auditorías dentro de lo que es todo el movimiento de débitos o de rechazos, mejor dicho, proveer un sistema continuo de transparencia en donde todo estuviera a disposición y esta tecnología justamente permite tener esa transparencia de la que estamos hablando, preservar la privacidad de la información entre las distintas instituciones y hacer mucho más eficientes los procesos de compensación entre entidades mediante el uso de contratos inteligentes o mediante el proceso de tokenización. Estos eran, digamos, los objetivos principales. Siguiente, por favor. Esto dentro de el contexto que les mencioné, digamos, donde la tecnología estaba, digamos, en pleno desarrollo o en pleno estudio. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, lo que se hizo fue durante varias reuniones, siguiente, por favor, 9 reuniones de trabajo que incluyeron distintas actividades, desde generación de ideas, selección de distintas alternativas, debates entre los distintos participantes. Los participantes fueron entidades financieras, fueron actores del sistema financiero como entidades de compensación, también entidades que tienen que ver con operaciones en bolsa, Comisión Nacional de Valores y demás, es decir, todo el sinnúmero de entidades que componen el sistema financiero y los proveedores de tecnología, como en el caso que hoy nos ocupa RSK y Grupo Sabra. Así también participó, por ejemplo, IBM. En este sentido, lo que se abordaron fueron temas relativos a, bueno, identificar cuáles eran todos los actores de la industria que participaban en un proceso de compensación interbancaria. Tener, digamos, un detalle de cómo era ese proceso o cómo es ese proceso hoy día sin la aplicación de tecnología característica como blockchain. ¿Cuál es la participación de cada uno de ellos? Hago un pequeño stop acá y digo, el proceso identificado es altamente manual, altamente engorroso, muy ineficiente porque, digamos, se efectúa a través de mails y llamados telefónicos para poder determinar la veracidad de los rechazos o la veracidad de las identidades y es un proceso que requiere de mucha carga o alta participación humana en los back office de las entidades, con lo cual es ineficiente, no por los seres humanos en particular, sino por el tiempo que ello conlleva y la tecnología lo puede hacer de una manera mucho más transparente, cristalina y mucho más eficiente y más rápido. Ahí es por eso que se analizaron las ventajas y desventajas que la tecnología blockchain podía tener para estos propósitos. También se estudió el hecho de decir, bueno, se puede hacer a través de otras tecnologías que no necesariamente sean blockchain, pero el objetivo justamente era ver cómo podía ser blockchain un disparador para poder utilizarlo en la industria financiera. Entonces se hizo esa comparación entre distintas tecnologías. Como les mencioné, también se hizo un análisis y estudio de casos aplicables o aplicados en otros países. En otros países del mundo ya están muy, digamos, o estaban muy maduros
en la aplicación de esta tecnología, por ejemplo, el caso canadiense, por ejemplo, todos los países asiáticos, como puede ser Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, o sea, todo lo que tiene que ver con mercados, sobre todo en Asia, mucho más desarrollados y que ya cuentan con la aplicación de esta tecnología, con mucho énfasis también por parte de los gobiernos. La factibilidad práctica de poder llevar a cabo una implementación de este tipo, entender cuál era el rol del Banco Central en el proceso de compensación y su visión al respecto. Y acá es algo que creo que es importante hacer énfasis. Muchas de las discusiones giraron en torno de una posible regulación por parte del Banco Central para la aplicación de la tecnología blockchain. Y en distintos grupos de trabajo, no solamente en el grupo blockchain de la mesa, sino en otros también, el Banco Central siempre fue muy claro al respecto al decir que la tecnología es una en este caso la tecnología blockchain es una tecnología más, ni mejor ni peor, y que puede ser utilizada por las entidades a criterio exclusivo de las entidades. Es decir, no es necesario tener una regulación del Banco Central que diga esto se va a hacer a partir de ahora por blockchain. De hecho, esto no es algo que va a suceder, sino que es algo que las propias entidades, actores, pueden estudiar y pueden utilizar si es que lo encuentran más eficiente, más conveniente y con todas estas ventajas que hemos mencionado recién. Y el Banco Central también ha dicho en más de una oportunidad que todo lo que no está prohibido está permitido, con lo cual no hay ninguna objeción para el uso de la tecnología en tanto y en cuanto los usuarios quieran hacerlo o quieran utilizarla. Esto también se estudió si generaba la posibilidad de tener algún tipo de cambio regulatorio o no, y esto es un poco lo que les comentaba recién, no, es digamos la primera respuesta, y obviamente debates y conclusiones respecto de lo que en cada reunión se iba argumentando. Siguiente, por favor. Un poco las conclusiones a las que llegamos fueron la necesidad de tener que hacer algo y que esta tecnología podía ser una buena herramienta para hacerlo. ¿Por qué? Algunas estadísticas por reclamos de débitos que no corresponden o que no correspondían a ese momento. Por ejemplo, un banco privado de primer nivel tenía 18.000 reclamos por año. Otro banco privado de primer nivel, 6.000 reclamos por año. En algunos casos, algún banco extranjero, 30 reclamos por día o 7.200 al año. Bancos provinciales también, por ejemplo, 662 casos en 6 meses. 2.000 horas hombre promedio al año para solucionar estos reclamos, que es un poco lo que les comentaba recién. Es decir, la gran carga humana o el alto componente humano en los procesos manuales que conlleva, digamos, tener que solucionar estas situaciones de débito, de reclamo de débitos directos o de cheques rechazados. Y muy interesante también, 20 días promedio de espera para poder solucionarlo para cada cliente. Esto que les acabo de comentar, y por eso la introducción que hice al principio, es en aquel momento. Evalúen la situación o cómo puede ser la situación hoy. Cualquiera de ustedes hoy puede ir a la página de Cronista Comercial y ahí va a ver que entre el 12 y el 15% de los cheques de todo el sistema financiero argentino fueron rechazados, con toda esta cuestión de la crisis y la ruptura de la cadena de pagos y un montón de cuestiones más. Y el Banco Central en su momento emitió una comunicación por la cual dio una segunda oportunidad para una presentación de un cheque a raíz o habida cuenta de la crisis imperante. Con lo cual, fíjense, si en una situación normal como la que estábamos describiendo el año pasado teníamos estas estadísticas, lo que puede llegar a suceder hoy, ¿sí? Con cuestiones de reclamos que hacen que prácticamente tener que esperar 20 días en promedio para poder solucionarlo y evidentemente no ayuda en absoluto a la celeridad o a la agilidad que la hora del momento requiere, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales beneficios obtenidos? Bueno, la visibilidad de los tiempos de respuesta y de los desvíos
respecto de los acuerdos de servicios entre las entidades. Esto que decíamos recién, lo que se tarda 20 días, con esta tecnología quizás se pueda hacer simplemente en un par de horas. Mejorar la predictibilidad respecto de la duración de estas gestiones, que es un poco lo que mencionábamos recién con respecto de darle mayor eficiencia. Reducir la carga administrativa, evitar requerimientos de comunicaciones entre entidades por personas, por mail, por teléfono, es decir, hacerlo mucho más automático a través de estos contratos inteligentes, reducir los tiempos de resolución, lo que decía recién, hoy en una situación como la que estamos viviendo, poder resolver los tiempos de resolución en cuestión de horas o eventualmente un día, hoy es mandatorio, ni siquiera ya es una expresión de deseo por una cuestión de eficiencia, digamos, que podrían llegar a tener las entidades. Y tener estadísticas confiables, certeras, seguras, de un poco cuáles son, digamos, esta magnitud de débitos rechazados o de cheques rechazados, que de nuevo, en una situación como la de hoy, es un dato crucial a tener en cuenta. Siguiente, por favor. Entre otros beneficios también, un poco obviamente crear esta cuestión de consorcio de entidades que conforman el sistema, en donde, como dijimos al principio, estaban todos los actores, es decir, bancos, procesadores, todo lo que tiene que ver con cámaras de compensación, es decir, armar verdaderamente un ecosistema que pueda funcionar dentro del sistema financiero argentino, así como hoy ya hay ecosistemas funcionando, como los casos que mencioné, Hong Kong, Singapur, Inglaterra, Canadá, etcétera. Dentro de los beneficios también cada entidad cuenta con su propia identidad inequívoca, su nodo dentro de la red, da la posibilidad de independizar la identidad de cada entidad en los roles internos para los diferentes procesos y fundamentalmente la trazabilidad y la transparencia de las acciones realizadas por cada participante de la red. Lo cual, de nuevo, hoy, creo yo, en la situación actual, donde estamos viendo cómo las bases de datos o la información que cuentan los organismos públicos, y muchas veces esos están conectados íntimamente con las entidades, ya sea para determinar beneficiarios de planes o lo que fuere, vemos que lamentablemente hacen agua porque la información no es fidedigna. Acá podríamos llegar a tener esa trazabilidad y esa transparencia de manera inequívoca. Siguiente, por favor. Estos son básicamente los beneficios y creo que ahora Pedro les va a mostrar un poco la demo de cómo funciona esta prueba de concepto. Sí, antes de comentarles, antes de pasar esta demo, que en realidad es un video de las distintas funcionalidades, les comento qué es lo que vamos a ver. Por un lado vamos a ver el proceso de carga de un ticket, de un reclamo, va a ser un reclamo de un cheque rechazado entre dos entidades. Como bien decía Claudio, una de las ventajas que tiene esta red es que si bien toda la red comparte la información de todas las transacciones que se van generando, solamente los nodos en los cuales de los bancos que van participando de cada reclamo son los que pueden acceder a cierta información de esa transacción. Vamos a ver que el primer caso entonces es la carga de un reclamo por un cheque rechazado, y el segundo caso es, siendo una red permisionada, todos los miembros de la red, como red permisionada y definido dentro del modelo de gobierno, aceptan subir a un nuevo miembro a la red. Por ejemplo, vamos a ver cómo se acepta un nuevo miembro y cómo se sube un nuevo banco a la red para bajarse un nodo y empezar a operar dentro de la red. Con lo cual, son dos casos. Uno de la gestión de un ticket, cómo se emite el ticket y cómo se gestiona, y la otra es cómo se sube un nuevo integrante a la red. Y otro comentario es que vamos a ver varios componentes de la solución. La solución tiene un backend que está montado sobre una red permisionada de tecnología, la primera versión de RSK Enterprise. Como buena red permisionada también tiene una gestión de identidades, que en este caso está desarrollada a partir de una wallet open source. Esa wallet permite generar una clave pública-privada para poder firmar las transacciones. Van a ver que cada transacción está firmada por el usuario,
que cargue esa transacción. Y por último, no se va a ver en la demo, pero por detrás corren smart contracts, que son los que definen los procesos que vamos a estar corriendo. Con lo cual, bueno, empiezo la demo.
Bien, ahí vemos cómo una nueva entidad queda habilitada para operar dentro de la red. Bien. Bueno, como vimos, ahí pudimos ver un poco la idea de ciertos componentes de esta solución, de esta prueba de concepto y cuáles son los próximos pasos. Obviamente, esta prueba de concepto está desde el mes de enero en proceso de prueba por parte de las entidades participantes. Eh, Más allá de que la idea era tenerla en estado de prueba de concepto hasta el mes de marzo-abril, hay ciertos temas de público conocimiento que hacen que eso se dilate un poco más, así que estamos todavía en ese periodo de prueba, viendo algunos comentarios, tomando ciertas modificaciones a la prueba para incorporarle a la solución. Bueno, obviamente la idea futura es poder avanzar con otro tipo de funcionalidades y casos de uso y más miembros participantes, ¿no? Antes de avanzar y terminar, nos quedan unos minutos. Yo quisiera ir a algunas preguntas que nos están haciendo y para que no queden sin responder. Eh, voy a invitar al escenario a uno de los actores de este proyecto, de esta experiencia, de varios de los que estamos implementando, a Guillermo Villanueva, mi socio, que es quien participó activamente en este proceso que comentó Claudio, y que creo que va a ser interesante escuchar sus comentarios. ¿Hay alguna pregunta relacionada con las ventajas que tiene una red permisionada con respecto a las redes tradicionales o públicas? Creo que ahí, Guillermo, te estamos escuchando, quizás sería bueno compartir tu opinión en relación a este punto. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien ahí, Pedro? Sí, perfecto. Bueno, respecto de la ventaja que pueda tener una red de este estilo respecto de una red convencional, la primera obviamente es que no hay un intermediario. La red es una red peer-to-peer a pesar de que sea permisionada, y eso, entre otras cosas, nos lleva a situaciones como en una red convencional. Normalmente lo que hacen, sobre todo este tipo de actores, se ponen de acuerdo en un formato de mensaje que van a intercambiar, o los formatos de los distintos mensajes que van a intercambiar, y después cada uno implementa la lógica por su parte, ¿no? Eso abre siempre las puertas a que aparecen descoordinaciones, la información, los estados de los procesos salen de sincronía y ahí aparecen todos los problemas de reconciliación y demás. Bueno, en esta red no existe porque todos comparten la misma lógica, está embebida dentro de los smart contracts. La otra ventaja es, ante una disputa, ante una diferencia, el regulador, que es el Banco Central, o quien el Banco Central designe, tiene acceso directo a información que está completamente certificada, ¿no? Toda la información que se intercambió en cualquiera de los procesos es accedida directamente por el Banco Central o el regulador, y además la información está protegida y no pudo haber sido alterada. Esa entre otras, hay muchas otras ventajas, pero sería largo de explicar acá. Había otra pregunta, creo, respecto de las firmas digitales sobre las wallets. Como se veía en el video, no sé si se vio claramente, cada entidad tiene que nombrar inicialmente a su primer administrador, solicita la incorporación a la red, y
designa su primer administrador. Eso es un trámite que se conduce manualmente. Se acepta la incorporación, se tiene la clave, la dirección, la clave pública de ese primer administrador, y una vez que se lo da de alta, se le incorpora a la whitelist, el administrador da de alta el smart contract que hace de identidad de su institución. Él es el primer operador autorizado para operar en nombre de esa entidad, y a partir de ahí crea todos los operadores, administradores o los distintos roles que están asociados a su entidad en el smart contract de su entidad. ¿Cómo manejan las claves privadas, los pares de claves pública y privada? Es un problema de cada una de las entidades. El smart contract de cada entidad va a tener los esquemas de poderes, es decir, quiénes son las direcciones habilitadas para operar de una entidad, cómo firmen las transacciones o qué tecnología de wallet usen, es un problema de cada banco. En la POC nosotros usamos MetaMask, pero podríamos haber usado cualquier otra, ¿no? Cada banco podría haber decidido usar la que quiera. Y creo que habría otra pregunta que no tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver con el proyecto de David 19 del BID. No hay una fecha todavía definida para el lanzamiento, pero va a ser en breve. Una aclaración acá, lo que esperamos o lo que el mundo espera y que el BID nos transmite es que el problema del COVID-19 no es una cosa que se agote en el próximo mes, 2 meses o 3 meses. En realidad viene para largo si uno considera todo lo que es el tratamiento post-pandemia, ¿no? Cuando se intente restablecer la nueva normalidad, bueno, ahí probablemente las molestias que estamos sufriendo hoy por el encierro en la post-pandemia las veamos como que en realidad no estábamos tan mal. En la post-pandemia vamos a tener una serie de limitaciones y requerimientos para poder transitar y movernos libremente hasta el momento que se encuentre o bien la cura o una vacuna, ¿no? Bueno, todo eso va a ser manejado a través de esa aplicación. Pero repito, no hay una fecha definida, sí estimo que será dentro de los próximos 15 días seguramente. Creo que eran todas esas eran las preguntas. Pedro. Bueno, muchas gracias por la participación. Esto es todo, creo que ya no hay más preguntas. Nos están pidiendo documentación. Si no hay problema, en privado no solamente van a poder acceder a la grabación de este webinar, sino también solicitar información adicional, o aquellos que estén interesados o estén en proceso de experimentar este tipo de tecnologías. También estamos abiertos a poder hacer reuniones 1 a 1. Sí, acá hay comentarios en relación a la situación actual, si este tipo de tecnología puede ser aplicada para pruebas de vida y evitar que los adultos mayores. Sí, definitivamente creemos que hay diversos escenarios disparados por esta situación que estamos viviendo que aceleran el uso de esta tecnología. De hecho, nosotros como compañía, en nuestros clientes actuales, estamos avanzando en varios escenarios que hasta hace poco estaban como algo marginal y ahora son como objetivos centrales como objetivo de tecnología, de implementación de aplicaciones. Para las reuniones del tema ¿qué temas quedaron fuera en las reuniones con el tema de Libra de Facebook? Bueno, ahí, Claudio, entiendo yo que hubo varios casos de uso que se fueron discutiendo dentro de la mesa de innovación financiera que quedaron relegados, no por
porque no se piensa en implementar a futuro, sino porque le dio más prioridad al que seleccionó, ¿no? O sea, hubo varios casos de uso que están en discusión más allá de la moneda digital. No, básicamente lo que sucedió fue que se le dio prioridad a un caso de uso que fuera realizable, que fuera simple, de poder ser aplicado como una puerta de entrada de la tecnología blockchain al sistema financiero. El caso que tiene que ver con monedas digitales, criptoactivos y demás, es mucho más complejo y requiere otro análisis y requiere de otro tipo de intervención también a nivel de gobierno que por ahí excedía el ámbito de la mesa de innovación. Bien. Sí, acá Gabriel sigue ampliando su pregunta en relación a pruebas de vida. Y sí, en el ámbito legal, por las características que nombramos a lo largo de este webinar y resaltó Guillermo desde el punto de vista de identidad y la certificación, hay distintos casos de uso, ¿no?, para aplicar. De hecho, estamos hablando con varias entidades para hacer pruebas de concepto en relación a procesos jurídicos también. Pedro, una aclaración. En el caso de prueba de vida, típicamente se combinan dos tecnologías que terminan dando una solución completa al problema. Una viene más del lado de la inteligencia artificial o machine learning para realizar en sí la prueba de vida. La segunda es blockchain para dejar una certificación de cómo se realizó la prueba de vida y que la prueba de vida se realizó, ¿no? Para tener una prueba de vida que sea reconocida prácticamente por todos los marcos regulatorios y legales, es importante combinar esas dos tecnologías, pero además tener un proceso bien diseñado que asegure que la prueba de vida fue hecha siguiendo todas las recomendaciones que hoy hacen las regulaciones y los marcos legales. Pero las tecnologías, el blockchain por sí solo no resuelve la prueba de vida. Blockchain combinado con tecnologías de machine learning sí lo hace, y lo hace dentro de lo que se considera soportado legalmente o regulatoriamente. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, para los que están pidiendo acceder a mayor detalle de la documentación y el video, les pasamos, Francisco pasó su contacto, yo también pasé el mío. Tendrán la presentación en el link que Francisco compartió más arriba, pero también los pueden acceder a través de la página de RSK, en la sección de webinars, van a poder tener acceso a toda esta información. Espero que les haya aportado valor y los esperamos en los próximos webinars planificados para estos próximos meses. Muchas gracias.